La democracia, tanto ausente como en forma, ha sido sin duda la gran protagonista de esta semana del 6 al 12 de julio de 2020. ¿Y por qué lo ha sido? ¿Por qué podríamos considerar a la democracia como la gran protagonista de esta semana? Bueno, ha estado presente en casos como por ejemplo las elecciones del 12J, de Galicia y Euskadi, que se están produciendo en este mismo momento mientras estoy grabando este vídeo, y hay quienes podrían considerar que no ha estado tan presente en casos como por ejemplo el escándalo del Rey o la decisión de Alberto Garzón en el Ministerio de Consumo de meter un golpe directo a la publicidad de las casas de apuestas online. De cualquier forma, voy a hablar de esto y de muchas otras cosas en este 7 análisis del 6 al 12 de julio de 2020. Como siempre, soy Jorge, un placer volver a estar con vosotros y con vosotras. Recordaros, como siempre, que podéis encontrar todas las fuentes que utilizo para mis análisis en la descripción de este vídeo. Y habiendo dicho esto, vamos a hablar de la democracia, vamos a hablar de nuestra semana de democracia, vamos a hablar de, cómo no, la fiesta de la democracia. Nuestra semana política comienza el lunes 6 de julio con una noticia enorme, una exclusiva del Español donde se habla de que Juan Carlos I encargó la creación de una estructura opaca para ocultar el dinero saudí que recibió en Suiza. Como siempre, puedes encontrar los pormenores de esta información en la noticia que te enlazo en la descripción, pero más allá de eso, quiero hacerte una pregunta extraña. Una pregunta que consiste en, básicamente, ¿consideras que esto es un golpe durísimo para la Casa Real? Porque desde el ecosistema de los medios de comunicación se ha mandado el mensaje de que esto supone un golpe durísimo. Pero, ¿qué significa durísimo? ¿Durísimo significa reputacional? Porque obviamente todos podríamos concluir en que reputacionalmente es un suceso muy duro para una Casa Real que ha pasado prácticamente desapercibida durante la crisis del coronavirus y que cuando no ha pasado desapercibida ha llamado la atención mediática precisamente de cara a los escándalos de Juan Carlos I. Entonces, si es un golpe de carácter reputacional, como todos asumimos, lo que tenemos que preguntarnos es hasta dónde llegan las consecuencias de ese golpe reputacional. Es decir, ¿esto va a traer consecuencias prácticas? ¿Consecuencias tangibles que se van a poder notar dentro de la sociedad española o dentro de la estructura que es la Casa Real o de la influencia que tiene la Casa Real en la sociedad española? Porque como ya te he dicho, el discurso generalizado es que sí, y más allá del discurso generalizado es que cualquier persona que entienda un poco de reputación sin más, un poco de lo que le puede venir mal a un organismo, puede concluir que esto es terrible, que lo es para la Casa Real como lo sería para cualquier otra monarquía que exista a lo largo de, por ejemplo, Europa. Pero, ¿más allá del símbolo? ¿Qué hay más allá del símbolo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué consecuencias reales podemos esperar? ¿Qué acciones podemos esperar que la Casa Real vaya a tomar o no en relación a este caso? Porque es cierto, en términos de símbolo es un golpe terrible al significado de la Casa Real sobre el sector monárquico civil y sobre todo sobre el sector monárquico político. Porque no nos engañemos, la Casa Real es un auténtico símbolo político, es un símbolo de que España cambió en el año 78. Es un símbolo de que desde el año 78 en España existe una estructura que a efectos prácticos tiene o debe de ser incuestionable, porque por eso es precisamente un golpe muy peligroso al sector monárquico político. Ahora se hace difícil verdaderamente en conjunto al resto de escándalos, y me gustaría señalar que en este caso en la descripción te he dejado un editorial de Pedro J. del Español hablando precisamente acerca de la figura del rey, que es muy, pero que muy interesante, deberías echarle un vistazo. Pero precisamente por esto es peligroso para el sector monárquico político, porque cuando las estructuras de cierto régimen o de ciertos componentes claves del régimen se tambalean, es ahí cuando verdaderamente podemos atisbar la raíz de un cambio político significativo que tal vez llegue a producirse si las piezas se mueven en orden. Tal vez, solamente tal vez. Y esto está automáticamente en relación con la segunda cuestión que te quiero mandar desde aquí, y es la pregunta del $1.000.000, la pregunta que puede suponer un antes y un después en el estatus político de la Casa Real en España, y es si se puede cambiar la inviolabilidad del rey, la inviolabilidad constitucional, la inviolabilidad que, a efectos prácticos, le exime de cualquier consecuencia punitiva / legal mientras sea rey. Y resulta que en este caso no solo se está poniendo en cuestión si se podría juzgar a Juan Carlos I en caso de que verdaderamente se viese que ha habido un delito, aunque todas las pruebas apuntan a que efectivamente ha habido un delito en España, sí en otros países, pero en España goza de este estatus jurídico.
Por lo tanto, lo que hay que preguntarse aquí es qué posibilidades reales hay de que la inviolabilidad se cambie o no, porque tarde o temprano, y ya se está empezando a ver, este caso va a terminar en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo va a tener que tomar una decisión que siente cátedra al respecto, una decisión que siente precedente jurídico. Por lo tanto, lo que nos encontramos es una monarquía absolutamente acorralada. Absolutamente acorralada por su pasado, absolutamente acorralada por su presente y más que presumiblemente, y tal y como están las cosas en este momento, muy pero que muy acorralada por su futuro. Ahora lo que queda por ver, y esta es otra de las grandes cuestiones, es qué decisiones toma Felipe VI al respecto del estatus de la Casa Real, de la posición de la Casa Real, de los límites de la Casa Real, con tal de tranquilizar a los ciudadanos, con tal de demostrar que esto no se va a volver a producir de ninguna de las maneras. Esta es una de las grandes preguntas que hay respecto a este caso y sin duda una de las más importantes para el futuro de la Casa Real. Pero pasamos de la Casa Real a la realidad, y es que la noticia del martes es que Feijóo dijo que los que meten miedo para ir a votar son los que llamaron a manifestarse el 8M cuando el virus ya estaba circulando, en por supuesto obvia referencia a instar a la población a que vaya a votar en este día de hoy 12J, elecciones en Galicia y Euskadi. Y antes de entrar al análisis puro de este tema, me gustaría recomendarte un canal que ha cogido mucha fuerza estos días y que de hecho trata este tema de forma más o menos intensiva. Te estoy hablando de La Guarida del Zorro. Lo lleva un chico que se llama Rubén Gisbert, que ha hecho un par de vídeos al respecto de las votaciones, el sentido de la abstención, etcétera, etcétera, y en definitiva un microanálisis político al respecto de los fenómenos electorales en Galicia y País Vasco. Te dejo el vídeo por aquí y te insto a que le eches un vistazo porque de verdad es un contenido bastante interesante. Pero más allá de eso, de lo que me gustaría que hablásemos es del concepto de impulso político. A lo largo de muchos vídeos ya hemos tratado con el concepto de capitalizar. Capitalizar es aprovechar una ventaja política que se tiene de la forma más eficiente posible. Pero ojo, cuando eso se intenta hacer arrastrado en el tiempo, podemos catalogarlo como impulso. Y eso es precisamente lo que Feijóo está intentando hacer con este tipo de declaraciones. Todas las encuestas señalan a que Feijóo, de una forma u otra, escaño arriba, escaño abajo, va a obtener una mayoría absoluta y va, por lo tanto, a reivindicar su liderazgo otra vez, va a volver a conseguirlo. Pero el auténtico miedo de Feijóo y muy previsiblemente la razón de estas declaraciones, más allá de querer mantener su impulso político, es el brote de Amariña, ¿de acuerdo? Un brote que podría poner en cuestión su gestión al respecto de la crisis sanitaria gallega. Galicia ha pasado por una crisis sanitaria sin muchos baches, a pesar de que tenía una grandísima población de riesgo en el sentido del envejecimiento de la población, y por lo tanto Feijóo ha conseguido salvar estos muebles. Pero claro, si las elecciones se extienden, si las elecciones se tienen que repetir porque hay un nuevo brote, si se cancelan, es entonces cuando Feijóo pierde impulso político. Por lo tanto, es natural que este candidato, de cara a querer mantener esa capitalización de su victoria, inste continuamente a la gente a salir a la calle. Por lo tanto, aquí lo que nos estamos encontrando, estemos o no estemos de acuerdo con estas declaraciones, es un uso totalmente electoralista de la crisis sanitaria. Lo que hace Feijóo precisamente con estas declaraciones es una contraposición entre salíamos cuando no tocaba, que era el 8M, pero ahora tenemos que salir cuando toca, que son para las elecciones, porque, claro, él no quiere perder ese impulso, él no quiere dejar ni por asomo perder siquiera una gota de poder en Galicia, porque sabe que además los resultados en Galicia pueden condicionar muy fuertemente la imagen del PP a nivel estatal, una imagen que ya le ha perjudicado lo suficiente durante todo este tiempo, como ya expliqué en el último vídeo de Aprende Política desde cero, donde analizaba la imagen y simbología de Alberto Feijóo en relación a los acuerdos y desacuerdos que tiene con el PP de Pablo Casado. Pero ojo, porque esto no termina aquí, lo vamos a ver en más noticias relacionadas a lo largo de la semana, porque es que resulta que, aunque la noticia de este mismo martes era esta, coincidía con el hecho de que en Galicia ya se estaban haciendo ciertas recomendaciones al respecto de que la gente con coronavirus no fuese a votar, etcétera, etcétera, pero sin embargo, llegando hace apenas 2 días ya se ha establecido una prohibición, al igual que en Euskadi. Y esto es una cosa que vamos a ver más adelante porque es un fenómeno, y deja que te lo ponga de esta forma, que no tiene precedente jurídico. No existe un precedente de cara a esto, no existe un precedente de cara a impedir que la gente vote.
por estar enfermos. Pero como ya te digo, lo veremos más adelante, porque ahora nos tenemos que ir al miércoles, donde desde a su vez nos vamos hasta el lunes, porque Pedro Sánchez dijo lo siguiente en relación al escándalo de Juan Carlos I. Son informaciones inquietantes que nos perturban a todos. Lo que desde luego es perturbante e inquietante es encontrarnos a un presidente del gobierno que por primera vez pone en jaque a una figura de la monarquía. Eso es auténticamente inquietante, porque normalmente el gobierno va a la par con la monarquía y prácticamente no se puede encontrar un caso de gobierno en España desde el 78 donde no se haya intentado defender a capa y espada a la Casa Real, independientemente del contexto, independientemente de la situación, independientemente del caso. Sin embargo, lo que está haciendo Sánchez aquí es poner en entredicho la credibilidad, transparencia, legalidad incluso de la situación de Juan Carlos I. ¿Por qué? Porque no lo está defendiendo, porque está poniendo en duda la situación. Lo que está haciendo es señalar, lo que está haciendo es decir, eso es inquietante, eso nos perturba. Simbólicamente cambia mucho el caso, el hecho de que el propio presidente del gobierno lance estas afirmaciones. Pero te vuelvo a hacer la misma pregunta que el lunes. Simbólicamente es cierto que cambia mucho la narrativa al respecto de este caso, pero ¿en términos materiales? ¿En términos prácticos? ¿Qué es lo que cambia exactamente? Bajo mi punto de vista hay 3 razones por las que Pedro Sánchez lanzaría este tipo de declaraciones. La primera de ellas, obviamente, es que lanzar este tipo de cosas va a copar los titulares de todos los medios de comunicación, por lo tanto es muy útil de cara a utilizarse como cortina de humo. ¿Como cortina de humo para qué? Por ejemplo, se me podría ocurrir, para tapar los fiascos en términos de declaraciones que han resultado las últimas palabras de Pablo Iglesias al respecto del caso Dina, al respecto de naturalizar el insulto hacia los periodistas. Y no quiero seguir por aquí, pero solamente quiero decirte lo siguiente, y es que la semana que viene Pablo Iglesias va a ser el gran protagonista de este canal, si sabes por dónde voy. La segunda razón sería atacar a la pasada monarquía, pero atacar a la pasada monarquía solamente conseguiría enemistar a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, al PSOE, con la Casa Real. Un ataque no tiene sentido en política a no ser que verdaderamente vayas a hacer un daño que te venga bien al adversario. Y francamente en esta situación no me puedo imaginar qué clase de daño le puede venir bien al PSOE, siempre y cuando lo sufra la Casa Real. Excepto que hay uno que sí que me llama la atención. Y es que en este caso, Pedro Sánchez podría estar optando por no señalar a la Casa Real per se, sino a la figura de Juan Carlos I para salvarle los muebles a Felipe VI. Obviamente, los pecados del padre, como siempre se encargan de recordarnos según el caso, no son los pecados del hijo. Por lo tanto, tendría sentido aprovechar toda la corriente de malestar civil general al respecto de la figura de Juan Carlos I, posicionar al gobierno en una posición que esté más cerca de la sociedad civil en este caso, pero que al mismo tiempo no critique a la institución de la Casa Real per se, sino que critique a Juan Carlos I, que de una forma u otra ya ha sido repudiado en términos simbólicos y políticos de la institución que es la Casa Real a día de hoy. La cuestión es que si Pedro Sánchez está dejando vendido a Juan Carlos I a fin de salvarle los muebles a Felipe VI, la pregunta que tenemos que hacernos es si conseguirá ese propósito o no. Porque aquí estamos hablando de un discurso tremendamente sutil. Es muy difícil en este tipo de ocasiones en términos políticos hablar de uno sin mencionar al otro, separar el grano de la paja. Y tal vez lo consiga, o tal vez no. Todo depende, en definitiva, del devenir de este caso, de las próximas declaraciones que el gobierno haga al respecto de la Casa Real y, sobre todo, muy importante, de los próximos movimientos de la Casa Real, porque como ya te he dicho en la noticia del lunes, se espera que la Casa Real tome una serie de decisiones que afecten al símbolo de la institución y a los límites políticos de la institución. Esto aún está por ver, pero sería sin duda una de las pocas salidas que tiene Felipe VI para tratar de lavar la imagen de la Casa Real en esta crisis. Pero desde España nos toca irnos hasta Europa, porque resulta que en Europa se ha movido uno de los resortes de poder más importantes y más significativos que van a influenciar a España en lo que va a ser la reconstrucción económica de Europa y por supuesto de España, y es que Nadia Calviño perdió la votación para presidir el Eurogrupo. De nuevo, y como ya he hecho con Rubén Gisbert, en este caso me gustaría recomendarte un vídeo del economista Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo tiene un canal
canal en YouTube, hace análisis político / económicos, aunque bueno, siempre enfocándolo más al punto de vista de la economía, que es su especialidad al fin y al cabo, y le ha dedicado un vídeo entero a la derrota de Calviño, a qué significa en términos políticos y en términos económicos para España. Lo tienes aquí, es un vídeo muy interesante y te recomiendo que le eches un vistazo. Lo que me gustaría decirte al respecto de este tema, para empezar con esto, es que es un enorme golpe para el gobierno y para España, aunque es de los golpes invisibles. ¿A qué me refiero con que es un golpe de los invisibles? Me refiero a que en términos de sociedad civil parece que no es uno de los asuntos que más importen a la gente, parece que no es algo que verdaderamente podemos tocar, que sea verdaderamente tangible, y sin embargo aquí lo que hemos perdido es una enorme influencia política / económica en la futura reconstrucción de Europa. Y cuando digo hemos perdido, es que lo hemos perdido a nivel nacional, lo hemos perdido a nivel de Estado y lo hemos perdido por consecuencia a nivel de gobierno. Llevándolo al terreno político, una votación perdida de estas características es carne para el resto de partidos. Hay que meter el dedo en la llaga, hay que recordar continuamente que el modelo que se proponía en el Eurogrupo no funcionó, que no logramos llegar a Europa, que por lo tanto hay que partir de las tesis contrarias para poder hacer algo, porque es lo que Europa está demandando, es lo que Europa está votando, y por lo tanto la tesis de los países del sur en ese sentido pierde fuerza de cara a la tesis de los países del norte. Y si hay algo especialmente relevante en este caso, es el mensaje que Calviño deja a su rival Pascal Donohoe, el ganador del Eurogrupo, que consiste en: miro hacia adelante para trabajar juntos y asegurar una recuperación robusta que no deje a nadie atrás. Esto no es únicamente un mensaje de cortesía que el perdedor de una votación manda al ganador de la elección. Esto es una declaración de intenciones, una declaración que dice: no podemos quedarnos atrás, no podemos permitirnos, España no puede permitirse que vuestros planes, que vuestras medidas económicas dejen atrás a nuestro país, porque eso podría suponer mucho más de lo que estamos verdaderamente dispuestos a perder. Esto podría suponer un golpe muy duro para España, si no somos capaces de cumplir con los objetivos, de cumplir con las normas que el Eurogrupo dicte en materia económica. Y de cara a la noticia del viernes, y volviendo a España, nos encontramos con que se ha terminado el chollo para la ley del juego, para las casas de publicidad online, para patrocinarse en camisetas de equipos deportivos, porque Alberto Garzón ha endurecido muchísimo la ley del juego. Se ha dicho mucho al respecto de este tema, se ha dicho mucho al respecto de la pérdida de la inversión económica que va a suponer, del rechazo que va a suponer de cara a ciertas empresas, de que si esto es lo que podríamos esperar con un ministro comunista, y me veo en la obligación de recordar que pese a que este discurso es comprensible y pese a que hay razones para decir este tipo de cosas, el Ministerio de Consumo ha comunicado que si este borrador del decreto para modificar la ley del juego se ha elaborado de esta forma y es así de estricto, y por así de estricto incluyo que solamente se va a poder hacer publicidad de casas online de apuestas de 1 a 5 de la mañana y que entre otras muchas cosas no se va a poder poner publicidad en equipamiento deportivo, lo cual es una pérdida de dinero enorme, es decir, se cancela un negocio enorme para las casas de apuestas. Pero si esto viene así, es porque el propio Ministerio de Consumo señala que se ha hablado con centenas de organizaciones civiles al respecto, y que si se han tomado estas decisiones es porque existe una preocupación generalizada y compartida, y cito textualmente, al respecto de la influencia que tiene el sector del juego en la población y generaciones más jóvenes. Desde luego, uno de los aspectos más significativos de este caso es que el borrador del decreto se ha endurecido de cara a su anterior versión. Por lo tanto, en el futuro, cuando ya vayamos encontrando una versión final, tal vez se pueden hacer ligeras modificaciones de carácter menor, pero dudo mucho que se vayan a hacer modificaciones grandes al respecto de lo que ya se ha acordado. Parece que verdaderamente este borrador del decreto nos está llevando hacia una versión final de lo que va a ser una nueva regulación de la ley del juego. Una nueva regulación de la ley del juego que por otra parte es una promesa electoral más cumplida para PSOE y UP. Francamente era difícil imaginar que desde el Ministerio de Consumo se lanzase una directriz así de intensa y así de delimitante sobre el sector del juego, teniendo en cuenta la influencia económica que tiene en España. Sin embargo, en esta situación, en este contexto, parece razonable que de cara a una crisis económica enorme, de cara a proteger a los más vulnerables, de cara a proteger a los más jóvenes, creo que tiene contexto y sentido político que se tomen este tipo de acciones y que la influencia del sector del juego se delimite de esta forma. Por lo tanto, creo que podemos encontrar un contexto político y un contexto social propicio a que se tomen este tipo de medidas y que verdaderamente tengan sentido.
que tengan sentido por el momento en el que nos encontramos, que tengan sentido de cara al futuro que vamos a vivir y sobre todo que tengan sentido político. Sobre todo, que tengan una razón real para hacerse. Pero como ya he señalado y como se encargan de recordarnos todos los días, nos dirigimos a un futuro económico incierto. Un futuro económico donde previsiblemente vamos a tener dos cosas en abundancia: pobreza y desempleo. Y cuando la pobreza y el desempleo se juntan con ciertos vicios, especialmente vicios que prometen riqueza a futuros, tenemos un problema. Y cuando eso está generalizado entre la población más joven, tenemos un problema. Nos toca irnos al sábado. Y ya te había mencionado que nos íbamos a topar con este tema, pero es que resulta que Euskadi y Galicia, Euskadi ya lo había hecho antes, Galicia lo hizo después, prohíben ir a votar a las personas que tienen coronavirus. Especialmente relevante es el caso de Euskadi, donde aproximadamente 200 personas no van a poder ir a votar. Y este fenómeno pues lo podemos contemplar de forma muy simple. Podemos decir que solo son 200 votos, o también podemos preguntarnos qué pasaría si tú o yo fuésemos uno de esos 200 votos. ¿Cómo nos tendríamos que sentir? ¿Qué clase de facilidades se nos habrían puesto al respecto? Porque va a ir alguien a recoger nuestro voto, a comprobar que nuestro voto es válido a domicilio, no puede votar una persona por nosotros, no existen alternativas, no se pueden organizar los colegios para que esas 200 personas vayan exclusivamente a primera hora de la mañana y después se vaya limpiando el sitio, porque imagino que durante estas votaciones va a haber protocolos de limpieza bastante intensos. Entonces, ¿por qué limitarnos únicamente a prohibir el voto a 200 personas? De hecho, y esta es la gran pregunta, ¿es legal hacer esto? La respuesta es que no se sabe. La respuesta es que, por lo mínimo, es alegal. Alegal porque, como ya te he dicho antes, no existe precedente jurídico al respecto de impedir que una persona vaya a votar porque está enferma. No existe precedente. Por lo tanto, la decisión que ha tomado el gobierno vasco y posteriormente el gobierno gallego va a tener que llevarse a juicio de una forma u otra. Va a tener que estudiarse en términos jurídicos, porque es cierto que es un contexto de excepcionalidad, pero aquí lo que hay que preguntarse en términos legales es si la ley contempla este contexto de excepcionalidad. Y una pregunta muy sencilla: ¿qué ocurre si luego se demuestra que esta gente tenía que haber ido a votar? ¿Cómo se les compensa? Si afecta algún cambio en el gobierno, ¿afectaría realmente en el sentido de producirse cambios en dichos gobiernos? La pregunta es, en definitiva, si la democracia tiene condiciones, o es condición de la democracia que cuando la democracia esté en peligro se hagan cosas para quitar el peligro de encima de la democracia, pero como ya te he dicho al principio, ¿esta era la única alternativa que existía? ¿No se podía organizar todo de forma que estas personas fuesen, obviamente con precauciones, a estos colegios antes o después de la afluencia masiva general de gente, que se organizase de forma que se pudiese cubrir el voto de estas personas? Porque, volvemos a repetir, que esto no tiene precedente jurídico, que esto es una cosa que se hace por primera vez en España y se ha hecho de golpe y va a tener que tener consecuencias jurídicas, pero lo importante es cómo afecta el sentido del voto, cómo afecta a los resultados finalmente. Y por último, cerrando la semana por supuesto, estoy grabando este vídeo el 12J. Elecciones en Galicia y Euskadi. Elecciones donde Feijóo y Urkullu van a sacar mayorías absolutas, muy previsiblemente, pero no del todo seguros. De hecho, el hecho de que no estén del todo seguros al respecto de los resultados es lo que ha instado a estos dos líderes políticos a su vez, instar a la población a ir a votar. Es lo que hemos comentado anteriormente al respecto del uso electoralista del coronavirus. Ninguno de los dos quiere perder impulso, ninguno de los dos quiere arriesgarse a perder un ápice de poder y por lo tanto se va a instar a la gente a que vaya a votar, diciendo que es seguro, diciendo que si todo el mundo va con mascarillas, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo excepto los 200 contagiados por coronavirus en Euskadi y otros tantos en Galicia, porque con eso ya sabemos que no se podían organizar alternativas y demás. Lo importante de estas elecciones, esto sí, es que van a servir de test para dos fenómenos políticos muy, pero que muy importantes. El primero de ellos es que estas elecciones, en el caso especialmente de Euskadi, van a servir para ver si hay penalización o no al respecto sobre Pedro Sánchez, PSOE y en definitiva la gestión que ha hecho el gobierno al respecto de la
crisis del coronavirus. Son unas elecciones donde consciente o inconscientemente va a quedar probado el nivel de apego que tiene el votante socialista o el votante de izquierdas al respecto de PSOE, al respecto de UPyD, al respecto de si quieren verdaderamente importar ese modelo de gobierno a territorios más autonómicos, especialmente en el caso de Euskadi, donde se prevé que el PNV vaya a gobernar de la mano del PSOE. Y esto es precisamente la razón por la que se está testeando si verdaderamente la población va a castigar a Sánchez o no. Luego, por otra parte, tenemos Galicia, pero en Galicia el PSOE viene castigado de serie. Alberto Feijóo, en fin, se espera que saque una mayoría absoluta, se espera que revalide los 11 años de gobierno continuo que ha tenido en Galicia y se espera que le otorgue otra victoria al PP. Y sin embargo, con el PP aquí hay un problema, porque parece que con lo que te he dicho tendríamos la impresión de que es el PSOE el que se está jugando la mayor parte de sus cartas o la mayor parte de sus barajas con esta jugada, y sin embargo no lo es. Quien se está jugando algo verdaderamente es Pablo Casado aquí. Pablo Casado, en primer lugar, se juega mucho en Galicia. Se juega mucho en Galicia porque si Feijóo no saca una mayoría absoluta, muy previsiblemente dentro del PP esto se analice de forma tal que ha sido Pablo Casado y la imagen que Pablo Casado ha creado del Partido Popular durante la crisis sanitaria del coronavirus, durante el confinamiento, la que ha hecho que Alberto Núñez Feijóo pierda su mayoría absoluta en Galicia, una mayoría absoluta que tenía prácticamente consolidada. Y al mismo tiempo resulta que Pablo Casado ha hecho una inversión bastante fuerte en Euskadi, recordando por arriba y por debajo que en Euskadi se ha logrado llegar a un pacto con Ciudadanos, un pacto con el que en fin se proponía un modelo de gobierno alternativo, etcétera, etcétera, y la cuestión es quién va a votarlo. La cuestión es quién se va a acordar de este pacto para bien o para mal, en función de los resultados. La cuestión es si verdaderamente va a haber unos cuantos varones dentro del PP que empiecen a levantar las armas o como mínimo signos de advertencia ante la gestión de Pablo Casado. Hoy el PP se juega mucho. Hoy el PSOE también se juega mucho, pero desde luego no se juega una crisis de identidad tan potente como la que puede llegar a sufrir el PP en términos de los reveses que ha creado Pablo Casado en lo referente a la comunicación e imagen del partido. Y con esto, pues, cerramos la semana política. Ha sido una semana política intensa, como te he dicho, fiesta de la democracia por arriba y por debajo. Democracia en términos de inviolabilidad, democracia en términos de no ir a votar por estar enfermos, democracia en términos de que asociaciones civiles participen en un decreto que regule la ley del juego, democracia en términos de votaciones en Europa, democracia, en definitiva, fiesta por todos sitios. Pero como sabemos, como ya dije en el vídeo pasado y como seguramente voy a recordar en más de un vídeo, aunque no participemos en la fiesta de la democracia, la resaca nos la comemos siempre los mismos. Ha sido un placer, nos vemos la semana que viene, muy previsiblemente miércoles/jueves, con un vídeo nuevo que creo que va a dar bastante de qué hablar. Un vídeo del que no quiero decir mucho, solamente, como ya te he dicho antes, que Pablo Iglesias va a ser el gran protagonista. Como siempre ha sido un placer, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.